Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Salvador Poleo, estudiante de la escuela, tesista. Estoy aquí con los compañeros Alexander Urrieta, egresado, el compañero tesista Miguel Castel y bueno, el profesor ya lo conocen, Antonio Suárez. Se nos ocurrió hacer esta actividad a raíz de unos comentarios por un amigo, no sé si lo conocen, Brian Franco, sobre la situación en la escritura, que sería bueno que en las aulas se desarrollase más este tema, que dieran algunas herramientas útiles para mejorar en la escritura, ya sea de ensayos, de informes, de distintos tipos de textos. Y bueno, surgió la idea de hacer este pequeño conversatorio en el cual vamos a participar nosotros cuatro, que son cuatro perspectivas bastante diferentes acerca del tema. Alexander, como les mencioné, él es egresado, su trabajo final de grado fue sobre el comportamiento lector del estudiante de sociología. Entonces él va a hablar un poco acerca de esa investigación, esa experiencia y los resultados que salieron de allí. Miguel Castel como tal nos va a dar su observación más vivencial, personal acerca de la lectura, y el profesor Suárez nos va a hablar acerca de cómo él ha visto a lo largo de los años los cambios en cuanto a los comportamientos de lectura y escritura de los estudiantes, porque en su condición de profesor, bueno, él precisamente ha podido ver cómo cada una de las generaciones ha mantenido diferencias por la formación previa recibida en el bachillerato. Y bueno, en cuanto a mí, que también soy tesista de esta escuela, actualmente yo estoy investigando los trabajos finales de grado y me intereso mucho por el tema de cómo nosotros nos preparamos para ese desafío final, que es la tesis. Y justamente de eso es lo que le voy a hablar un poco, ¿no? De cómo la lectura y la escritura es una herramienta indispensable, no solamente para la tesis, sino para el perfil de sociólogo que sale de aquí, de esta universidad. Entonces, vamos a hablar en ese orden, comenzaré yo un poco con ese tema, luego seguirá el compañero Castel, luego el amigo Alexander, y por último cerraremos con las palabras del profesor. Vamos a intentar tener un control del tiempo porque somos varios, entonces para que todos podamos hablar y que ustedes también puedan hablar posteriormente y hacer preguntas, vamos a tratar de mantener el tiempo entre unos 10 a 15 minutos máximo. No sé si puedes tener el cronómetro. Y bueno, nuevamente gracias. Vamos a empezar. Para hacer esta actividad, justamente, yo me preparé escribiendo, ¿no? Yo, a pesar de que tenía mis ideas acerca del tema de la escritura y la lectura ya dentro de mí, la única manera en que yo pude darles una forma, una estructura a lo que yo quería decir fue mediante este papel de trabajo. Y es justamente la reflexión que yo les quiero dar, que por lo general, cuando pensamos en escribir un texto, se piensa que es nada más para ser publicado. Y en la mayoría de los casos es así. Pero muchas veces tú no escribes para otros, sino que escribes para tener un insumo personal. En este caso, yo quise ordenar unas buenas ideas sobre la lectura y la escritura y lo preparé en este papel de trabajo, que de hecho es provisional, es algo que está sujeto a cambio y eso es otra cosa que más adelante le voy a hablar sobre esto. Entonces, para iniciar me gustaría que imaginásemos por un momento, que pensásemos en lo que pensamos que hacen los sociólogos en su cotidianidad una vez que salen de las aulas, ¿no? No hace falta irnos muy lejos, no hace falta cerrar los ojos, solo pensemos un poco en las salidas laborales que por lo general se adjudican a los sociólogos. En la actualidad, lo que sucede por lo general es que o nos insertamos en alguna institución estatal o nos insertamos en una organización no gubernamental, en el sector público, y en algunos casos, en las personas que quieren formarse como investigadores, terminamos en algún centro de investigación, en el mejor de los casos. ¿Por qué les digo todo esto? Porque algo que tienen en común todos estos espacios es que en todos ellos se desempeña en mayor o menor medida alguna forma de escritura. Si, por ejemplo, te dedicas a la investigación en algún momento, vas a tener que rendir cuentas a otros investigadores de lo que tú observas en campo. Y para eso necesitas tener unas buenas unas buenas habilidades de escritura para poder llevar un registro de lo que observas, las descripciones de lo que viste, cómo hablaron las personas, cómo se expresaron, qué había en el entorno. Si, por ejemplo, hay elementos de interés que tienes que describir de una manera bastante precisa, tienes que tener unas habilidades de escritura para eso. Sin embargo,
no nada más escribimos en el ámbito de la investigación como tal, ¿no? Los de los diarios de campo, sino que incluso en las instituciones más formales, más burocráticas, por así decirlo, en algún momento vamos a requerir preparar una ponencia, preparar una representación de resultados, vamos a requerir hacer algún memorándum, pasar un informe, y por lo general eso implica unas buenas habilidades de redacción para que el texto sea conciso, preciso, se entienda y cumpla las funciones que esperamos. Entonces, la idea principal de todo esto es que sea lo que sea que se van a dedicar una vez que salgan de aquí, escribir es algo vital. Es algo que no es algo que nada más decidimos hacer por hobby, sino que es algo que en algún momento vamos a tener que hacer. Y esto me lleva al segundo punto que les quiero comentar hoy, y es que a pesar de que esto es así, de que la escritura no es una opción para el sociólogo, a nivel de la formación otorgada por la escuela, no existe una materia, no existe un espacio dentro de una materia, no existen muchos talleres que hagan un llamado al respecto. Es decir, que se enfoquen en darle al estudiante algunas herramientas para mejorar en su cotidianidad, en su escritura. Y justamente es eso de lo que quería comentarles hoy. Y al mismo tiempo es la razón por la cual estamos aquí, por hacer un llamado de atención de que, coño, que tenemos que empezar un poco a tomar en serio esa faceta, porque si bien es cierto que el sociólogo reflexiona, teoriza, denuncia, todos los verbos que tú quieras, todo eso al final se fundamenta en esas dos habilidades básicas que vienen a ser la lectura y la escritura. Sin esas dos habilidades, si no están bien consolidadas, todo lo demás, no sé cuál sería el verbo, pero se tambalea. Porque tú necesitas un buen soporte en lo que tú lees, cómo tú interpretas las cosas y también cómo comunicas las cosas. Y a partir de eso, las otras actividades, investigar, comunicar, habilidades, también se fortalecen. Entonces, bueno, yo lo que escribiendo, ordenando mis ideas, llegué a la conclusión que en nuestra escuela no existe una problematización pedagógica relacionada con el tema de la escritura. Se da por sentada. Esto quiere decir que se trabaja con dos supuestos. El primer supuesto es que los estudiantes salimos del bachillerato ya como unos escritores que, bueno, ya saben leer y escribir, ya pueden hacer un ensayo, ya pueden presentar un parcial con una escritura pulida en menos de 5 minutos, ya pueden hacer un comentario crítico, pueden hacer una reseña. Y eso, desgraciadamente, es falso, porque no es que seamos inútiles para escribir, sabemos de principios de gramática, pero no es lo mismo eso que saber cómo producir diferentes tipos de textos para diferentes situaciones comunicativas. Entonces, ese es un primer supuesto. El segundo supuesto, y que yo considero que es el más grave, es que si el estudiante no sabe, a fuerza de presentar parciales, a fuerza de presentar ensayos, a fuerza de escribir, a fuerza de presentar el trabajo final de grado, en algún momento él va a aprender. Y precisamente esto lo que hace es un descargo de responsabilidad por parte de las autoridades, por parte del cuerpo docente, y no lo digo con ánimos ni siquiera como de combatismo, sino que es como que es un asunto de ustedes verán cómo resuelven. Y entonces se obvian todas las posibles soluciones que se puedan implementar desde una nueva propuesta educativa. Es decir, vamos a crear un taller que sea específicamente de escritura para ciencias sociales, eso sería lo ideal. O vamos a tratar de modificar algunos aspectos en los talleres de metodología, en los que profundicemos no nada más en aspectos epistemológicos, sino también en aspectos técnicos de cómo se enfrentan las personas a la escritura. Y bueno, hay muchas cosas que no dije de lo que estaba aquí. Esa era la idea también. Esto era un guión, como les digo, esto no tiene por qué ser leído exactamente. El día que ustedes quieran presentar una exposición, ustedes preparar un papel de trabajo, no lo van a leer, sino que les va a servir de recordatorio de las ideas fundamentales. Hay una pequeña idea que está aquí, que sí se las quiero leer
textualmente, que es: asumir que el no saber escribir es algo que solo requiere soluciones individuales descarga de toda responsabilidad al resto de actores universitarios, del mismo modo que las sugerencias de ahorrar agua y electricidad descargan de responsabilidad a los estados y corporaciones de hacer un uso más responsable de dichos recursos. Pues bien, tal como sugiere Charles Wright Mills en la imaginación sociológica, no es lo mismo una inquietud personal que un problema social. Que en una amplia comunidad 2 o 3 personas presenten problemas para escribir puede deberse a factores inherentes a ellos mismos. Pero cuando las dificultades con la escritura se manifiestan en la mayoría de estudiantes, estamos hablando de un problema colectivo y, por lo tanto, de una situación que no hallará verdaderas soluciones únicamente desde lo individual. Esa es un poco la idea general que yo quería dejarles, que tenemos que empezar a posicionar ese tema dentro de las aulas para que cada vez sea más factible la posibilidad de incorporar eso en nuestro plan de estudio, por llamarlo de una forma. Ahora, esto significa que mientras una materia no exista, mientras no exista un taller, no podemos hacer nada. Por supuesto que no. Y es allí donde paso a la tercera parte de mi participación, que es qué podemos hacer al respecto, ¿no? Lo primero es justamente reproducir este tipo de espacios en que nos reunimos para hablar de la escritura. Esto nos va a permitir de alguna forma cada vez tomar mayor conciencia acerca de la problemática, empezar intercambios posteriores a las clases y al definir algún problema podemos abordarlo como tal. Sin embargo, no es una cuestión nada más de conciencia, sino que es un problema también práctico, técnico que todos tenemos en el día a día y hacia eso vamos a concentrarnos en este momento. Yo quiero darles 3 recomendaciones prácticas y varias recomendaciones bibliográficas para cerrar. La primera recomendación práctica que me gustaría darles, y no se crean que yo todo lo que les voy a decir es que lo aplico fielmente, pero la primera es escribir como algo cotidiano, como algo que no sea una tarea pesada, sino como algo que ya forme parte de tu rutina. Entonces hay varias cosas que se pueden hacer, pero lo principal es llevar diarios. Pueden ser diarios personales, con tus pensamientos, sentimientos, lo que tú quieras, inquietudes, etc. Pero también pueden ser diarios incluso un poco más especializados en cuanto a la sociología. Por lo menos, una de las recomendaciones bibliográficas que les voy a mencionar, que es Tulio Ramírez, él recomienda llevar un diario de observaciones cotidianas de cosas que aparentemente son banales, que de pronto se pueden convertir en temas de investigación. Él habla, por ejemplo, de si tú ves algún fenómeno en el metro que te llama la atención, algo que sucedió, lo describes, incluso hablas de cómo te hizo sentir, etc. En algún momento, cuando tú leas eso en un futuro, puede convertirse en una semilla de investigación. Esa es la primera recomendación, escribir como parte de un hábito para que el escribir no se convierta en un castigo, no se convierta en algo que pese, en algo que sea nocivo. La segunda recomendación práctica viene a ser que no solamente de escribir día a día, sino que al momento de escribir, hacer las paces con la idea de que ningún texto está bien escrito a la primera, ni siquiera de Jorge Luis Borges, ni siquiera de Gabriel García Márquez. No eran personas que sencillamente se llegaban, sentaban y escribían el Aleph, 100 años de soledad, en una sola sentada. Para escribir, y escribir bien, hace falta escribir y reescribir. Entonces hay que hacer las paces con el miedo de que esto va a quedar horrible. Eso no importa porque siempre va a ser un texto mejorable. Y por eso les decía de antemano que esto es un texto provisional. Los textos no son perfectos en ningún momento, ni siquiera en el mejor escritor del mundo. Esa es mi segunda recomendación. Y por último, la tercera, que esta me parece incluso la más interesante y que conecta con las recomendaciones bibliográficas, es que empecemos a compartir entre nuestros compañeros, entre nosotros, entre nuestros amigos, porque tampoco es algo tan público, cuáles son nuestros hábitos de escritura. ¿Por qué se los recomiendo?
Porque el intercambio con tu compañero, que también tiene que hacer un ensayo, tú puedes obtener y puedes extraer ideas para mejorar en tu propia práctica. A lo mejor tienes problemas para escribir y no sabes cómo abordarlo, pero tú le preguntas a un compañero y él dice, no, mira, cuando yo voy a escribir, yo apago mi teléfono, camino 15 minutos, me tomo un jugo y luego me siento. Tú dirás, oye, que ritualesco todo eso, pero resulta que a él le funciona y puede que a ti te funcione también. Entonces esa es la tercera recomendación práctica, que es entre ustedes mismos, que tienen los mismos problemas, los mismos inconvenientes, compartir, socializar sus estrategias para escribir y hallar las propias. Ok, ya para finalizar, ya me quedan 2 minutos. Las recomendaciones bibliográficas. Hay 2 textos clave. El primero es el Manual de Escritura para Científicos Sociales de Howard Becker. Es un texto muy interesante porque él empieza hablando justamente de una situación muy parecida a esta. Él ofreció un seminario en la universidad en el cual se inscribieron estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, incluso estudiantes que están haciendo doctorado, y todos presentaban problemas con la escritura, que él le sorprendió mucho eso, que dijo, bueno, pero hay estudiantes de posgrado de doctorado que están inscribiéndose porque tienen problemas para escribir. Entonces es una lectura que nos va a enriquecer mucho. Por eso, porque va a derrumbar muchos mitos respecto a que hay gente que sabe escribir y gente que no. En realidad todos estamos más o menos perdidos y algunos vamos desarrollando algunas herramientas para no ahogarnos en el proceso. Y, no me voy a extender mucho, las otras recomendaciones son La imaginación sociológica, de Charles Wright Mills, pero este libro en particular, el libro no tiene pérdida, pero en particular lo que tiene más relación con lo que estamos hablando es el apéndice. El último capítulo del libro se llama Sobre la artesanía intelectual, y él allí habla justamente sobre las peripecias que él hace en su día a día para trabajar. Habla que los sociólogos escriben, los sociólogos leen, los sociólogos llevan archivos, que por lo general esto no es tan evidente en otros textos de sociología. La tercera recomendación sería cómo hacer un proyecto de investigación de Tulio Ramírez. Este es un libro que se consigue en la página de la Biblioteca Central, lo pueden leer online, pero vamos a hacer lo posible por escanear la versión en físico que tenemos para también compartirlo. Y el último viene a ser un texto que casi que un folleto por la brevedad del texto, que se llama De la lectura y del arte de escribir, de Rafael Tomás Caldera. Son 2 libros en uno. Uno habla sobre la primera parte, habla sobre la lectura, y la segunda parte habla sobre la escritura. Entonces da unos consejos bastante interesantes que les recomiendo que no se los pierdan. Y bueno, ya con lo dicho, le cedo la palabra al compañero Miguel Castel. Buenos días y eso. Vamos por protocolo a darles las gracias a los compañeros del Centro de Estudiantes por apoyarnos con esta actividad el día de hoy. Bueno, yo quería hablarles sobre la lectura y técnicas de lectura, específicamente mis técnicas de lectura. ¿Por qué mis técnicas de lectura? Porque bueno, son las que conozco y no espero que les sirvan. De hecho, por lo general, las técnicas son particulares y personales. Uno va experimentando y va encontrando más o menos qué le sirve, qué no, y lo que te sirve ahora no necesariamente te va a servir mañana. Y en ese proceso de experimentación y reinvención es que uno va haciéndose. Somos proyectos, dirían algunos. Y en el caso de la lectura tiene muchas trabas y muchas trampas, y más en el área en el que estamos, que es el de las ciencias sociales. Cuando hablamos de leer, normalmente caemos en la misma trampa que pasa con escribir, que es que pensamos la lectura y los libros en general a veces solamente desde la literatura. Y pensamos que leer es, por ejemplo, leer novela y leer cuentos. Y no digo que no, y de hecho es importante que lo hagan. Pero los libros de ciencias sociales son libros que tienen que leerse
de un modo distinto porque apuntan a algo distinto. Son libros que por un lado son divulgativos, están expresando ideas, argumentos sobre una realidad que está contenida en el libro, pero también tienen discusiones que son propias de un ámbito especializado. Cualquier persona puede leer libros que están pensados para todo público, pero por lo general los libros de ciencias sociales no están pensados para todo público. Muchas veces estos libros están pensados en personas que tienen un acercamiento a ese ámbito que llamamos ciencias sociales. Y eso requiere una lectura un poco distinta. Ahora, primero vamos a hablar de la lectura, de leer en general. Las personas leemos todos los días, queramos o no, vivimos leyendo. Si entendemos leer en un sentido más específico de descifrar textos, de descifrar signos que pasan en nuestra vida cotidiana, estamos saturados de cosas que tenemos que leer. Si incluimos los gestos humanos como cosas que podemos leer, también leemos gente en nuestro día a día. Pero vamos a hacer la reducción de la lectura a solamente aquello que se expresa en el papel, en la letra escrita. Vamos a hacer eso. Con esto, evidentemente, puedo estar omitiendo el libro electrónico, pero bueno. En este modo de entender la lectura, es decir, solamente con la expresión de letras en papel, ya podemos leer muchas cosas. Podemos leer cuentos, podemos leer ensayos, podemos leer la Constitución, podemos leer leyes, podemos leer informaciones que están pegadas a una pared. Y para un investigador social, en la medida de que estos son textos hechos por personas que tienen intenciones comunicativas, pueden ser leídos en clave sociológica. Ahora, ¿qué es la clave sociológica? Aquí no se preocupen, no es nada dramático, es solamente leerlo en clave de preguntar por qué eso está ahí en relación a las personas que lo hacen posible. Una definición con la que no tienen que estar de acuerdo. Porque ese es el otro gran problema que tiene la lectura. Por lo general no hay lecturas cerradas. No hay un solo modo de leer, no hay un solo modo de interpretar, no hay un solo modo de definir. Esto genera problemas comunicativos porque si no definimos las cosas igual, se dificulta un poco hablar con los otros. Esto se puede negociar, desde luego, no es tan dramático. Pero la lectura, como al ser un acto abierto, al ser un acto tan laxo, cuando caemos en la ciencia social, tenemos que entender que son textos que nos están hablando de asuntos que podemos considerar que nos atañen en nuestra vida cotidiana o que atañen a nuestras relaciones con el mundo, que al final son las cosas que nos preguntamos y tratamos de investigar. Ahora, esto así planteado ya suena increíblemente aburrido y tedioso. Y lo es. Que sea aburrido y que sea tedioso es parte de su encanto, para fortuna y para desgracia. Porque la ciencia social, a diferencia de las artes o de ciertas expresiones artísticas, no acostumbran a ser entretenidas. Hay autores que hacen el chiste de que la ciencia social nos hace más miserables porque nos dificultan nuestra relación con el mundo, porque las cosas que antes para nosotros eran de un modo se vuelven ahora más llenas de incertidumbres y llenas de preguntas. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué esto no es de otro modo? Y estos autores hacen textos para generar respuestas a estas preguntas. Nosotros que aspiramos a ser investigadores o que aspiramos a ser sociólogos, aspiramos a poder construir respuestas. Estas respuestas que aspiramos a construir requieren saber cómo fueron formuladas previamente esas preguntas. Es decir, requiere que entendamos a nuestra disciplina, que entendamos a los libros de sociología. No existen, o al menos no creo que existan, libros totales en la ciencia social. Un libro que hable definitivamente acerca de todo. Hay teorías que aspiran a investigar muchas cosas, pero no necesariamente la aplicación de esa teoría logra abarcarlo todo. Cuando leemos libros que tienen teorías, que tienen conceptos y que tienen ideas. Estos libros son, vuelvo a repetirme con esto, tediosos de leer.
Porque por un lado, como ya nos acaban de, aunque Salvador no lo quiso mencionar, los sociólogos tienen bien ganada la mala fama de ser pésimos escritores. La prosa en ciencias sociales tiende a tener la bien ganada mala fama de ser oscura. Y por lo general, los libros no tienen una aspiración de nivel. Y cuando digo aspiración de nivel, es más o menos lo que describió Salvador, de que así como ustedes son arrojados a la escritura, ustedes son arrojados a la lectura. Cuando Weber escribe lo que escribe, no estaba pensando en unos estudiantes de los primeros semestres que estaban saliendo de su formación educativa en una etapa del desarrollo del sistema educativo en donde hay cosas que quizás Weber sí vio y en esa época sí se veían que para nosotros son completamente desconocidas. Es decir, los textos no son necesariamente para el nivel en el que nosotros estamos. Ahora, si vamos a esperar a nivelarnos para leerlos, quizás no vamos a leerlos nunca. Y lamentablemente, y también afortunadamente, no hay tiempo para esperar. Es decir, esto es como una apuesta. Y en esa apuesta, porque ustedes creen en sus capacidades y los profesores creen en sus capacidades y el programa cree en sus capacidades, van a saber leer y descifrar estos textos y van a encontrar los sentidos. En algunos casos, los sentidos que al profesor le interesa evaluar que ustedes encuentren, y en algunos otros casos, los sentidos que a ustedes les sirva para responder ya no las preguntas que al profesor le interesa, sino las preguntas que ustedes tienen que saber formular y construir como investigadores. Ahora, para lograr esto hay que leer. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo se lee? Abres el libro, pasas tus ojos, encuentras las palabras, un diccionario aquí. Bueno, eso es un modo y de hecho vale la pena. Yo tengo una técnica de lectura, que es lo que puedo hacer, recomendar técnicas, no puedo hacer más nada que es ignorar el techo de lo que leen. Y cuando digo el techo de lo que leen, es que los programas tienen textos que hay que leer. Cada profesor debería, en mayor o menor medida, irles indicando qué leer. Cada materia tiene programas, y estos programas tienen autores, y estos autores tienen libros. Los libros nunca son cosas aisladas, por fortuna y por desgracia. Así como ustedes son una relación, los libros son relaciones. Para que alguien pueda hablar, necesita tener, por lo general, fundamentos desde los que habla. Los libros de ciencias sociales se fundamentan. No son simplemente una expresión libre. Tienen que tener evidencias, tienen que tener orígenes, tienen que tener conceptos, tienen que tener una composición. Mi recomendación sería siempre empezar leyendo eso. ¿Cómo está compuesto esto? ¿Qué está leyendo este escritor para poder presentar esto? Y a partir de ahí empezar a hacer una construcción más grande. Y cuando hablo de una construcción más grande, no me refiero a desbordar el texto, porque no creo que sea posible desbordar un texto. De hecho, si fuera posible desbordar textos, ya la ciencia social hace rato que posiblemente ya no existiría. Sino construir a partir de lo que hace posible este texto, qué estoy haciendo yo y qué quiero decir yo. Es decir, agarrando un libro con el que es difícil aplicar esto, pero que posiblemente en algún momento se lo van a recomendar leer, que es Economía y Sociedad de Max Weber, libro que en lo particular no les recomiendo, pero los profesores saben más. Economía y Sociedad tiene una serie de secciones que son una serie de discusiones. Cada discusión, por lo general, va a referir a otra cosa. Se van a dar cuenta, leyendo otras cosas, con otros autores, con otros profesores, que palabras de ahí van a aparecer acá y que palabras de acá van a aparecer aquí. Porque por lo general en ciencias sociales citamos y referenciamos más o menos los mismos textos. No siempre, pero aquí voy a asumir que estamos hablando de gente de ciencias sociales que solamente lee ciencias sociales. Ya cuando les toque entrarse a golpes con gente que lee filosofía, con gente que lee historia, con gente que lee geografía,
es esto mismo, pero ampliándolo a otras disciplinas. Van a tener que construir un aparato crítico de textos. Y cuando hablo de aparato crítico de textos, me refiero a que ustedes son personas que, para bien o para mal, tienen sentido del gusto, tienen intereses, tienen particularidades y tienen cosas que quieren saber más que otras. Por lo general, los textos sirven para encontrar estas cosas. Y si no sirven, hay otras herramientas. Pueden buscar vía buscadores académicos, RealSym, etc., Google Academic. Si leen en idiomas extranjeros, pueden orientarse leyendo en lenguas extranjeras. Y aparte, inglés y francés, váyanle dando, muchachos, les va a ayudar mucho. A partir de aquí, van a encontrar conceptos y discusiones que les va a interesar y con las que van a poder complementar y con las que van a poder enriquecer lo que van a ver en clase. Para encontrar esto van a tener que seguir siempre la fuente, es decir, rastrear las bibliografías. En la escuela de sociología no lo vemos y aquí voy a hacer una suerte de cierre violento. Pero la sociología se divide en subramas. Hay sociología de, del crimen, de la cultura, de la desviación, de sociología urbana. Y a partir de esos D pueden formular mejor sus preguntas, pero eso solamente lo pueden rastrear rastreando la bibliografía, rastreando quiénes son los autores, cuáles son sus vidas, cuáles son sus épocas, y toda esta información que nunca va a estar contenida solamente en los programas. Van a tener que leerlas por otros lados. Pero en esa complementación es que realmente nace la capacidad y la curiosidad crítica que a la hora de la chiquita es lo que le va a permitir sobrevivir en la carrera y sobrevivir como sociólogo. Si se limitan a los programas y no tratan de leer qué hace posible esos programas e ir un poco más allá, van a tener un techo muy limitado, van a tener una imaginación muy corta y van a tener que discutir de una manera un poco aburrida, tediosa y triste una serie de textos que normalmente lo llaman canónicos, que los textos canónicos realmente son una convención de gente que tiene el poder para imponer un criterio, así que no sufran por eso, y van a perder el horizonte de diversidad que a la hora de la chiquita es donde ustedes están parados y siempre van a estar parados, excepto que de aquí nazca un mandarín, buena suerte siendo un mandarín y púdrete si lo eres. Pero asumiendo que van a ser gente que no lo son, van a ser gente que va a tener que escribir desde los márgenes van a encontrar todas las discusiones o toda clase de discusiones. Pero la cosa está en tener la curiosidad, y la curiosidad la encuentran es yendo más allá de lo que los textos contienen, pero aunque no lo crean, siempre en los textos. Porque las discusiones no nacen desde el aire. Así que sí, estamos condenados a escribir, estamos condenados a leer, y en esa condena está la libertad del ejercicio del oficio del sociólogo. Bueno, no sé si estemos condenados a hacer nada realmente, como pero creo que se podría como discutir eso. Primero que nada, como agradecidos por su tiempo. Realmente mientras los estaba escuchando, estaba tratando también de ponerme como en la postura en la que están ustedes, y me vi otra vez comenzando la carrera y un poco como confundido porque no tenía como mucha idea de lo que estaba haciendo aquí. Inicialmente yo no tenía intenciones de estudiar sociología y justamente el tema estaba porque uno sale como bastante confundido como de estas expectativas, o terminó aquí porque realmente no cayó en donde uno deseaba. Tal vez muchos estén aquí con la expectativa de terminar o llevar un tipo de pensum y saltar a otra carrera, o bueno, decidir hacer otra cosa, porque durante el proceso me parece que las ciencias sociales en sí mismas, analizarlas en sí mismos son como muy complicadas. El asunto incluso de leer y escribir, a veces se trata de un proceso como consumado, se da por sentado que nosotros como salimos de la institución y del bachillerato y pensamos que todo el mundo sabe leer y escribir, ¿no? Y cuando tú entras a una educación superior universitaria te enfrentas a una realidad que muchos no logran asimilar, y creo que no todo el mundo lo logra, ¿no?
Hay unos que pueden, pero otros simplemente no lo logran porque tienen que demostrar que todos se encuentran en una especie de nivel, ¿no? Si todo el mundo entró aquí a la universidad por algún tipo de capacidad, digamos, entraban por prueba interna, por el programa Samuel Robinson, o sea, hay muchas formas de acceder a la educación pública. Yo creo que la dificultad es mantenerse y salir, ¿no? Y encima de eso, demostrar de que tienes unas capacidades, en este caso unas competencias escriturales y unas competencias lectoras, donde le demuestres a los demás que estás en las condiciones de sobrellevar la carrera. Pero la pregunta está cuando uno está comenzando la carrera, es que, bueno, realmente yo tengo esas capacidades para hacerlo. Es lo que me hubiese gustado que me dijeran dentro de la carrera, más allá de saturarme con una cantidad de teorías y de construcciones, porque la carrera en sí misma es muy abstracta. La carrera exige unos niveles de abstracciones que implican un esfuerzo donde uno debe abordar unos autores, pero el tema es que uno no sabe cómo abordarlos. Los profesores o el sistema, el mismo pensum como tal, no tiene la obligación de decirnos cómo tenemos que hacer o llevar una metodología de trabajo. Creo que no sea más de uno, no sé si se le han presentado algún tipo de texto que le genere alguna dificultad. Pregunto a veces en la carrera me pasó de que yo no entendía casi nada de lo que estaba leyendo. Pero nunca me llegué a preguntar realmente si se trataba o que el texto es muy difícil o si estaba muy mal escrito. Entonces uno asume que como es un texto que está establecido en un canon, el problema soy yo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la verdadera cuestión del asunto? Sería cómo serían mis hábitos de lectura. La pregunta sería si soy un gran lector, o si de verdad le dedico tiempo a esto, o si me interesa esta actividad. Yo les quiero hablar, aparte, como esto de manera introductoria, es solo contarles como mi experiencia dentro de la carrera y durante ese proceso cuáles fueron mis inclinaciones y el trabajo final de grado que decidí hacer, que era el tema de la lectura. Yo al final hice una investigación sobre el estudio de los comportamientos lectores de la escuela. O sea, mi interés ante esta preocupación y la de muchos profesores, que justamente muchos estudiantes llegan a finales de la carrera, terminan el pensum y no tienen idea de qué coño van a hacer su investigación. Entonces, nunca tenemos un tiempo durante la carrera de regresar a nuestros trabajos. O sea, nosotros, y eso no es mentira para nadie, tenemos unas rutinas que no nos exigen regresar a absolutamente nada. Nosotros presentamos para el final del semestre, ustedes le tienen que presentar un trabajo final al profesor. Pero ustedes durante ese proceso de construcción, cuando ustedes entregan el trabajo, no van a tener el tiempo de revisar lo que escribieron. O sea, eso ustedes solamente quieren que les dé las notas y se quieren ir para el coño nada más. Pero el proceso de que los trabajos que ustedes pueden entregar siempre se pueden mejorar. No nos dicen tampoco que durante el comienzo de la carrera deberían ir pensando más o menos en qué cosas les interesan, cuáles son sus líneas, qué fenómeno como tal social les llama la atención y trabajar en función de eso para que el proceso de construir la tesis no se haga tan engorroso, no se vuelva como una especie de coco académico que tenemos que desafiar, sino que se aferren a un tema que tenga como algo que les llame la atención y que en la medida de lo posible en los trabajos que vayan haciendo sean potenciales borradores de lo que van a hacer. Es una forma también de economizar el tiempo, es una sugerencia que les hago para que la carrera no se haga tan infernal, porque a veces es insoportable estar viniendo acá para entregar cosas que uno ni siquiera entiende por qué las está haciendo. Entonces, más o menos el tema de la investigación era saber no los procesos de escritura, sino cómo los estudiantes estaban leyendo o qué cosas estaban leyendo más que todo. La investigación se dividió en dos estructuras, en un análisis cuantitativo y en una cualitativa. La primera era como a partir de unas encuestas, se le mandó un cuestionario a los estudiantes para saber cómo distribuían sus hábitos de lectura y más que todo era para saber sus hábitos de consumo. Aparte de leer, ¿qué otras cosas hacen? Vemos series, plataformas de streaming, ¿cuánto tiempo se le dedica al uso de las plataformas o de las redes sociales, digamos, a estas prótesis tecnológicas? Y también lo más importante son las formas de acceder al libro. O sea, ¿cuáles son las formas en las que los estudiantes leen, aparte de que sea el formato físico? Aquí les traje unos libros que quería como compartir más o menos, de cuáles fueron uno de por lo menos los textos que se utiliza para trabajar la investigación. Y aparte de eso,
quería saber, sobre todo en particular, los diferentes tipos de títulos que se necesitan, o de los intereses que tienen los estudiantes, sobre todo al comienzo de la carrera y al finalizar. Y bueno, los resultados fueron muy buenos, en particular porque muchos de los estudiantes declaran en las investigaciones cuantitativas de que leen mucho, y se asocia que la lectura, cuando uno dice que es un gran lector, lo asocia con una cantidad, pero la cantidad no garantiza realmente qué tan buen lector yo puedo ser. Yo creo que uno de los problemas que tiene también la lectura es que yo no sé de qué manera lo que yo estoy leyendo, cómo yo puedo capitalizar eso. Es decir, cómo esas lecturas que tú vas leyendo a lo largo de tu vida te pueden servir para formar un profesional integral, no solamente para terminar un trabajo final, sino que tengas las capacidades incluso intelectuales para poder desarrollarte en un ámbito laboral o en un ámbito de vida. O sea, creo que la pregunta clave es eso, o sea, qué tan buen lector puedo ser y cómo yo me puedo desarrollar y qué tipo de cosas estoy leyendo. Muchas veces dentro de los cuestionarios, y ese es el problema que tienen incluso las investigaciones cuantitativas, es que la gente dice que se considera buena la lectora porque yo leo al mes 80 libros, ¿verdad? Uno dice, estoy participando en una serie de challenge, entonces me leo no sé cuántos libros, entonces sigo como un régimen que incluso me parece algo desquiciado, porque la lectura no es acumulación, es interiorizar lo que se está leyendo. Pero claro, la idea de la lectura se puede percibir como uno quiera. El tema estaba de que en esas investigaciones que hicieron con los estudiantes, se llama Manresa, les puedo incluso después facilitar toda la bibliografía de la que estemos hablando acá, de que a muchos estudiantes declaraban de que leían demasiados libros, ¿no? El promedio de 30 a 40 libros al mes. Pero en el momento en el que estaban en la academia y se les presentaba un texto de otra dificultad, no tenían la capacidad para leerlo. Y creo que una de las dificultades es que los desarrollos de las competencias lectoras que uno tiene durante la carrera se tienen que estimular por una diversidad de textos. O sea, creo que el sociólogo o cualquier persona, no necesariamente sea el sociólogo, cualquier estudiante en formación debe ir conociendo como las rutas de lectura. Son cuestiones como muy personales. O sea, lo que yo estoy leyendo no es problema de nadie, pero el asunto está en cómo yo articulo lo que yo estoy leyendo dentro de una profesión o en un oficio específico y voy desarrollando ciertas competencias que me destacan dentro de esta, digamos, sociedad ultra especializada, porque ahora se le pide a la persona que se ultra especialice en algo. O sea, ya con ser sociólogo ya no es suficiente, sino que necesitas tener una capacidad adicional. Lo terrible del asunto es que tú vas a salir graduado de sociólogo y encuentras un campo laboral donde se te pide, ya no necesitan sociólogos, necesitan una persona que tenga un posgrado que se especialice en algo particular. Entonces, ¿cómo uno se puede debatir, cómo uno se bandea en un espacio donde se exige tanta especialización y no tener una competencia lectora, digamos, a la más adecuada? Eso es uno de los temas relacionados con la investigación cuantitativa, era ver la cantidad, y que la cantidad no garantiza la calidad de las cosas, ni tampoco que nosotros interioricemos la lectura. Para eso después, en la segunda fase de la investigación que realicé, hice un estudio cualitativo. Esto también para averiguar a profundidad de una manera, a partir de unas entrevistas que le hice a las personas que estuvieron dentro del proceso del cuestionario, cuáles eran sus experiencias en el colegio. O sea, averiguar más o menos cómo, porque uno se va haciendo lector como por una serie de imitaciones. Más o menos uno crece en un escenario donde a veces, si mamá y papá no leen, entonces es posible que el hijo no lea. Entonces, o que hay una presencia alterna como por lo menos un tío, un maestro, alguien que sea una influencia. O sea, la lectura en sí misma no es una cosa que se adquiere así, sino que se hereda. Las bibliotecas o los archivos que nosotros tenemos son unas herencias que nosotros vamos acumulando con el tiempo, ¿no? Dentro de la investigación, dentro de esa parte en particular, lo que me llamó la atención era que había unas experiencias incluso bastante gratas con la lectura que se fueron perdiendo en la academia. O sea, mucha gente que tenía unos hábitos bastante grandes, pero la academia encima terminó como por frustrar esas actividades. Mucha gente termina agotada, que no quiere saber más nada de los libros, porque asume que la lectura se trata de una actividad obligatoria, compleja, que requiere incluso de otro tipo de sacrificio, cuando se debe tratar de una actividad completamente placentera. Incluso son textos de ciencias sociales. También por otra parte, las cosas que le mandaban en el bachillerato, ¿no? También van a ver más o menos qué tipo de formación tuvieron los estudiantes en el colegio. No sé si puedo preguntarles si en el colegio les mandaron a leer algunos libros, les mandaron a leer algunas lecturas y disfrutaron esas lecturas. No.
hay respuestas varias. Exacto, incluso muy parecido fueron las respuestas de los estudiantes porque había experiencias muy gratas de un libro muy particular que se vuelve muy memorable, o un libro que fue completamente desagradable porque o no lo entendían, no había mecanismos para enseñar a las personas a leerlo, y por otra parte había algo muy particular que mandaban, bueno, en mi generación, que era una generación entre el 92 y el 96, que los mandaban a leer libros de autoayuda. O sea, como no había un programa de estudio establecido, no se construyó un canon a partir de literatura venezolana, sino un canon a partir de literatura de New Age. Incluso una de las cosas que me llamó la atención era que volviendo a la parte cuantitativa de la investigación, es que se le había preguntado a los estudiantes que declararan los 3 últimos libros que recuerdan haber leído. Si es posible, al final, o traten de pensar cuáles fueron los últimos libros que han leído. No se les exigió que lo dieran en un plazo de tiempo, 3 meses, no, sino que lo que me interesaba era que destacaran cuáles eran las lecturas más memorables. O sea, las respuestas fueron bastante variadas, pero había una inclinación muy particular por cierto tipo de libros que se van repitiendo, ¿no? Digamos, estos libros que forman parte de un canon y libros de autoayuda. Yo soy el estudiante de sociología en ese momento, es un gran lector de libros de autoayuda. Aunque suena muy contradictorio porque siempre hay como una especie de desdén por ese tipo de libros, pero no hay que descartar que es una forma de acceder a la lectura, o sea, que es muy válida. Después el lector decidirá si se quiere encaminar con lecturas que requieran más complejidad. Pero lo que más me llamó también la atención era que había unos libros en particular en ciencias sociales que se repetían mucho, pero que no respondían a que el estudiante lo leía por voluntad, sino que estaba limitado a leer lo que le mandaran en clase. O sea, también era una cuestión de, o estás leyendo esto porque a ti te interesa o porque tú simplemente estás leyendo esto para cumplir una asignatura de un día. Y claro, aparte de los bestsellers que siempre se venden mucho, Isabel Allende, digamos García Márquez, Saramago, Germán Hesse, que son autores que forman parte de unas lecturas que se consideran como legítimas, ¿no? Uno de los problemas dentro de la investigación cuantitativa es que las personas no van a establecer diferencias entre lecturas legítimas y lecturas ilegítimas. Cuando se le pregunta al encuestado, y eso es algo que genera una dificultad, es usted que ha leído recientemente, la persona va a estar condicionada y no te va a responder realmente lo que está leyendo. Posiblemente no te vayan a validar las fotocopias o los fragmentos. Uno no piensa cuando ha leído algo contundente en cosas que nos han mandado en la carrera. O sea, que el capítulo 3 de algún escritor tal, ¿quién se acuerda de esa vaina? O sea, son cosas que uno no recuerda, porque no es legítimo. Lo legítimo parece que es tomado como un libro que yo empiezo a leer desde el principio hasta el final. Pero lo legítimo puede ser un artículo de periódico, lo legítimo puede ser un conjunto de fragmentos de fotografía, pero qué tipo o incluso una lectura legítima puede ser la lectura de mangas, la lectura de cómics, pero como no es considerado parte de un canon establecido, dentro de las estadísticas incluso se puede como esconder ese tipo de respuestas. Para eso funciona también el análisis cualitativo, para indagar más o menos en ese tipo de respuestas de lo que puedas mirar y también ubicar diferentes tipos de experiencias que pueden ser un poco traumáticas de la lectura. Incluso en la academia después hay muchas personas que retomaron el hábito con la experiencia de la academia, pero el hábito como tal se va adquiriendo por cuestiones, es que también va a depender incluso de la voluntad y de con quién tú te juntes, si tú te juntas con personas que son lectoras, si mis padres también fueron lectores. Eso creo que determina también mucho la manera en la que yo voy construyendo mi identidad y en este caso como las rutas. Ya a partir de eso, en la investigación se concluyeron por lo menos de que, al menos en la escuela, los estudiantes estaban un poco desconformes porque no tenían como tal acceso a diferentes circuitos. No sé si alguno de ustedes ha usado recientemente la biblioteca. ¿Saben cómo funcionan los sistemas de biblioteca en la universidad? ¿Cómo está estructurado el sistema? En el deber ser, cada facultad cuenta con un sistema de bibliotecas. Tiene una biblioteca central, que está aquí abajo en el primer piso, cuenta con una librería, o contaba, una sala de lectura, unos fondos editoriales y un sistema de interbibliotecas. Eso formaría parte por el conocimiento de formas de acceder al libro, de la biblioteca central, sino que cada facultad tenía una autonomía para que el estudiante en sí mismo pudiera como rebuscarse, incluso acceder a novedades. Una de las cosas que también ha afectado el tema de la lectura es el acceso a novedades. Hagan también el ejercicio, ¿cuál fue la última novedad que ustedes compraron? Ustedes invertirían dinero en libros.
Esa es la pregunta, o sea, pero libros nuevos se gastarían, ¿por qué piensan que es tan importante invertir en libros? Es una inversión del tiempo, cada uno lo puede ver como quiera, pero incluso cuando vemos la situación en la que nos encontramos, es un gasto duro, no es fácil acceder a novedades. Entonces, una de las dificultades que tiene también el estudiante era que no tenía como el acceso a las formas de lectura o plataformas. Entonces, siempre queda como el tema de los libros de segunda mano, el PDF o incluso todo lo que está digitalizado. Es una forma de acceder al libro, pero eso se consideraría como una lectura legítima o ilegítima en este caso. ¿Es válido leer de puras pantallas o el acceso al libro en físico? Creo que son como preguntas que quedarían como más abiertas. Creo que la labor incluso de la carrera, más que construir respuestas, es formular preguntas y extender las inquietudes con los demás compañeros para llegar en sí mismo como a un tipo de conocimiento. Yo espero que, bueno, cualquier tipo de preguntas es bueno tener o abrir el debate sobre esto, porque la lectura en sí mismo es un tema demasiado complicado de abordar. O sea, no puedo medir así qué tan lector o buen lector sea. Eso se va a demostrar quizá en el desempeño en el que como uno se vaya reflejando. Porque la escritura, aparte de un ejercicio técnico, también me parece que es un ejercicio espiritual. Y bueno, creo que por ahí voy a concluir hasta para que tengamos tiempo también como de conversar todos. Sí. Y bueno, el profe que también quiere participar. Bien, aquí participar. Bueno, buenos días a todos los asistentes, hay estudiantes míos, gente que ha sido ex estudiante también. Y bueno, yo quisiera comenzar estas reflexiones con dos cosas, ¿no? Se ha hablado de los hábitos de lectura, se ha hablado de los hábitos de escritura y todo eso, pero hay que recordar que la lectura, un punto que hay que tomar en cuenta, uno puede clasificar las habilidades lingüísticas en dos grandes grupos. Hay 4 habilidades lingüísticas de cualquier idioma y se pueden dividir en 2 grupos, ¿no? La habilidad de lectura, la habilidad de escritura, la habilidad de escucha, ¿sí? Y la habilidad de hablar. Si se tuviesen que clasificar, se juntarían la habilidad de hablar y la habilidad de escritura con la habilidad de lectura y la habilidad de escucha, de comprensión auditiva. Porque tanto la lectura como la escucha son actividades pasivas, o sea, recibo información. En cambio, la escritura y el hablar son actividades activas, valga la redundancia. O sea, implican articular. Por eso, una de las cosas que había una costumbre muy antigua que era leer en voz alta, porque así aseguraba la comprensión. Y con eso me voy a un poco el hábito de lectura. Lo que es Alexander es cierto, pero hay que distinguir que ustedes están acostumbrados a leer, sobre todo en bachillerato, les van a leer mucho literatura, se la van a leer obligado. El tipo de actitud por el cual uno entra a leer una novela o un bestseller es muy diferente del tipo de actitud en el cual uno entra a entrar en un libro técnico. Los libros en ciencias sociales son, en cierto sentido, libros técnicos, y todos escribimos libros técnicos. Entonces, el libro técnico tiene una metodología de leer diferente de un libro de literatura. La literatura, sobre todo la narrativa, uno empieza a leer de principio a fin, y por supuesto es el caso típico de una novela o un cuento tradicional de estructura lineal, no estamos hablando de García Márquez. Uno empieza con el cuentico, como comenzó, y después hasta el final, y uno escribe todo el cuento y lo entiende muy bien y todas esas cosas, ¿no? Una estructura lineal. El libro técnico no está hecho con una estructura lineal. Tiene una estructura distinta que corresponde al propio tema que está tratando el libro técnico. Por eso, una de las técnicas que uno utiliza para eso es escribir o leer con un, digamos, con un papel al lado
y hacer la estructura conceptual de lo que me está diciendo el autor. Que es un poco lo que les comentaba a ustedes, ¿no? O sea, cuando uno hace un resumen de un texto, lo hemos hecho en clase, uno lo que saca son las ideas, ¿no? Y va relacionando ideas con ideas, ¿no? Por supuesto, un texto técnico no sigue una lógica lineal, sino que sigue la lógica del asunto. Lo que está ocurriendo en la escuela es que lo que ocurre normalmente es que uno tiene un hábito de lectura lineal y lo quiere aplicar a un texto de tipo técnico y claro, no está plenamente adaptado a eso. ¿Cuál es el éxito de los libros de autoayuda? Que se adaptan a la lógica lineal, tratando de dar una enseñanza o dar una idea. Eso se parece mucho a las fábulas. Las fábulas echan un cuento y al final hay una moraleja, ¿no? El cuento de la tortuga y de la libera tortuga. Al final hay una moraleja. Los libros de autoayuda son eso, pero son por supuesto más extendidos y son cuestiones más complejas. Se parece mucho a los cuentos infantiles, a las fábulas infantiles. Los libros de ciencias sociales son diferentes porque son técnicos. No es que no haya premios Nobel no es que haya gente que sepa escribir, que tenga una buena prosa y no escriba libros técnicos. Si vamos al caso, hay filósofos que han sido premios Nobel y escriben filosofía y filosofía abstracta, pero lo hacen de una manera tal que uno puede leerlo, o sea, como una lectura para todo público, y uno los lee y bueno, le queda leer. Así que una cuestión de la lectura en ciencias sociales es esa. Una es algo distinto, no es una novela, no es una lectura lineal. Sí hay escritores y hay autores que escriben textos sociológicos como si fueran novelas y eso se agradece mucho. Y lo que yo siempre recomiendo es que los libros de ciencias sociales se tienen que leer desde el principio hasta el final porque tienen un argumento que es como el leitmotiv de todo el libro y después se va ramificando, ¿no? Pero es bueno captar eso. Una de las maneras, una de las técnicas que hay son justamente leer con un papel al lado y ir escribiendo las ideas que van saliendo y notando cómo es la estructura. Y al final es la estructura lo que le manda a uno a hacer. ¿Por qué? Porque es lectura de estudio, no es lectura de entretenimiento. Esa es la otra diferencia. La diferencia de la lectura de narrativa o la lectura de poesía o cualquier otra es que normalmente uno lo toma como algo que lo va a entretener a uno, o sea, digamos, un objetivo lúdico. Esto no es un objetivo lúdico, es un objetivo de aprendizaje, porque nosotros tenemos que producir textos en base a eso, y por eso voy a la otra cara del asunto, la cara de la escritura. Como digo, la escritura es la cara activa de la lectura. La lectura nos permite comprender, la escritura nos permite producir a partir de lo comprendido. Ahora, hay dos tipos distintos de producción. Una producción que reproduce, valga la redundancia, o sea, nosotros vamos a verter sobre lo escrito lo que entendimos del texto que leímos. Es un tipo de cosa. Y la otra es reflexionar y pensar a partir de lo que leímos para producir lo que nosotros imaginamos de ese texto. Y eso puede hacerse a partir de cualquier tipo de estímulo. En ciencias sociales existen, o nosotros en la vida profesional, por lo menos gente que está aquí en la vida profesional, hemos estado haciendo 4 tipos de textos completamente diferentes y para públicos completamente distintos.
y para gente completamente distinta. A ver, en primer lugar está el texto académico, tipo tesis de grado, tipo tesis doctoral, tipo artículo para revista, X, ¿no? Que es un texto cuyo fin es presentar los resultados de una investigación desde el punto de vista lo más objetivo, entre comillas, posible, porque la objetividad realmente no existe, ¿no? Y a un público ya académico, un público que ya tiene un determinado nivel y que está esperando unas determinadas cosas de él. Ese tipo de público siempre pide que la forma de obtener los datos sea uniforme, que sea presentada de manera clara y que sea presentada de manera precisa. O sea, son tres objetivos: claridad y precisión y orden. Claridad, orden y precisión. Uno puede incluso escribir de una manera muy farragosa, de una manera muy repetitiva, pero si consigues esas tres cosas, vale, ¿no? Porque te estás comunicando. Estás comunicando con el público académico que lo que pide es eso. ¿Por qué? Porque el objetivo es ver cuál es tu aporte en una determinada materia, cómo lo hiciste, y si esa manera en la cual lo hiciste se puede replicar para ver si obtiene el consenso de la comunidad científica. Que sería o sea, pasa a ser ciencia. Hay otro tipo de texto que es ya un texto a pedido para un objetivo específico, que es lo que se llama normalmente texto para consultoría. O sea, es la persona que le piden a uno: mira, quiero hacer una inversión de $30 millones en el mercadeo de celulares extra finos. Quiero saber si eso es factible aquí o no. O sea, estoy interesado en ese dato. Entonces, que uno le diga si eso es así o no es así y se lo documente. Una cosa muy específica. Uno sabe muy bien que hay todo un trabajo por detrás, pero al consumidor final no le interesa el trabajo que está por detrás, ni la metodología que está por detrás, ni nada, sino que específicamente eso. Y por supuesto, ese tipo de texto es muy diferente a un texto académico. Hay algo ya más centrado sobre un asunto principal, hay que ir directo al grano, no hay que hacer florituras, ni hacer metáforas, ni nada por el estilo, no se puede extender ahí. Es un tipo de texto técnico dirigido al grano y cada grano. Entonces tienes que decir: mira, esta decisión sí se puede tomar por esto y por esto, están las condiciones dadas para esto y estas cosas, y hay alternativas para esto si las hay. Y por supuesto tienes que decir también tanto si está en lo cierto como si se equivoca. Entonces es la labor de uno. Es un poco entra dentro de la ética del investigador. O sea, uno tiene que decirle: mira, va o no va. Eso sí, de manera directa, técnica, y además, que muchas veces me ha pasado, es el cliente final, el consumidor final, no es técnico en ciencias sociales, ni sabe cuál es la terminología de nosotros, ni nada por el estilo. Un público lego en el sentido de que no maneja nuestro vocabulario. Por tanto, se lo tenemos que comunicar en el lenguaje que ellos utilizan y de la forma que ellos utilizan, la manera en la cual se maneja. Entonces, para algunos es claudicar de la ciencia social, para mí no, para mí simplemente hacer investigación, pero bueno, se lo estamos presentando a un público distinto, un público que no habla nuestro idioma, no maneja nuestros conceptos, y uno tiene entonces que traducir los conceptos que uno maneja, traducirlos al lenguaje ordinario, ¿no? Por decirlo así, o sea, vulgarizar la ciencia social. Pero bueno, se justifica porque es una petición puntual, un criterio puntual, es lo que muchos llaman ciencia social aplicada. Hay otro tipo de uso que uno también utiliza, que ya es mucho más amplio, que es presentar las reflexiones que uno tiene como sociólogo o los resultados de investigación que uno tiene como sociólogo al público en general, porque es una materia general.
Supongamos, yo he estudiado porque me ha gustado mucho el tema de la violencia, de la violencia delincuencial, y resulta que eso es algo que mueve mucho la opinión pública y uno tiene algo que decir en eso como ciudadano y incluso como habitante de un país. Y no por petición de que uno te pida hacer algo, sino porque a uno le sale, o es lo propio de la investigación académica, o las implicaciones que una investigación académica tiene para un asunto general. De ahí existen como dos vertientes de esa utilización. Una utilización que es moldear la opinión pública, que es lo que básicamente, por lo que se conocen los sociólogos a nivel internacional, o sea, esa labor de divulgación de la ciencia, esa labor de dar a conocer lo que hace la ciencia social, porque tiene implicaciones en la vida comunitaria, en la vida comunal, como decía Giddens en su programa de radio, ¿no? Hay que hablar de la globalización porque estamos en un mundo globalizado y esta es una radio global, la hacía la BBC World, y lo guía toda la Commonwealth. Entonces eran asuntos que interesan a todo el mundo y uno tiene un investigado sobre eso y tiene una opinión sobre eso y la pongo aquí a debate, ¿no? O sea, la sociología como contribución al debate global o al debate público sobre asuntos públicos. O sea, eso es el sociólogo como formador de opinión. Un texto de un sociólogo que normalmente va por una plataforma digital o un periódico digital o un periódico en papel, que puede ser cualquiera, tiene, por supuesto, una estructura muy diferente de un escrito académico o de un escrito de consultoría. Muy distinto. Para un público general, e incluso que comparte con el escrito de consultoría, que es de legos, pero comparte también con el escrito de académico una vocación pedagógica, porque yo le estoy enseñando a ese público algo nuevo, algo que no sea educativo, y tengo que hacerse entender a él, y hay que agarrar a ese público y que empiecen a pensar como si fuese un sociólogo, ¿no? Se empezaba a razonar, empezaba a que incorporen la imaginación sociológica, aunque sea en dos cositas. Y empecé a decir, ok, eso tiene sentido, es cierto, que eso está por ahí, está por acá, muy bien, chévere, ¿no? O sea, así formas opinión. Otra vertiente del sociólogo como formador de opinión ya es el sociólogo como crítico, ¿no? O sea, no simplemente que doy la opinión, es que estoy apuntando hacia un fin que se considera mejor que el fin actual. O sea, los debates de globalización, que es muy fácil ir de una línea a la otra. O sea, no es muy simple, ¿no? Por ejemplo, en los libros de Bauman, hay muchos libros son de divulgación, y Bauman se ha ocupado de divulgar sus ideas de modernidad líquida hasta que se murió. Siempre había y él no lo ocultaba, un fin último que él lo decía. Mira, ¿cuál es el fin? El fin último es recuperar la solidez de la sociedad, porque la liquidez es perjudicial para el destino del hombre. O sea, si consideramos la liquidez, o sea, ese estado en el cual el hombre solo tiene el sentido en lo efímero, en el momento, en lo más, esa es la medida del hombre. Entonces el fin está ascendente, la sociedad se fuma, porque entonces ¿cuál es el fin de la sociedad? Simplemente dar una condición para lo efímero del hombre, ¿no? Bueno, entonces ese es otro uso que exige otro tipo de lenguaje y que exige otro tipo de cosas. Como sociólogo tiene que estar metido para eso. Por supuesto, la lectura es complemento de la escritura. Y si la lectura se hace con el fin de aprender y aprender para articular, está logrado eso. No sé si me queda tiempo para su mea culpa del punto de vista académico. Sí, ya se nos está acabando el tiempo para que dé chance para ellos también. Ok, 2 minuticos para el mea culpa académico. Porque lo que dicen aquí está muy bien en la escuela, no solo aquí, sino en todas las universidades donde lleva clase.
es la queja igualita. No hay talleres de escritura, no hay talleres de lectura, no hay grupos de lectura y ese tipo de cosas, ¿no? Y esa es parte culpa también de la escuela, es culpa de nosotros. ¿Mm? Porque además damos por sentado de que ustedes saben, cuando en realidad no saben. Aquí para aprender. Y vienen para aprender incluso la alfabetización, ¿no? Bueno, muchas gracias por todo, me pasé 2 minuticos. Y bueno, preguntas, comentarios, mentaditas, porque también las tienen, ¿no? ¿Sí? Están abiertas. Sí, están abiertos para que ustedes puedan hacer lo que quieran. Lo que prefieran. También por aquí vamos a dejar tengo papel para que lo que quieran colocar su nombre y su correo para hacerles llegar los materiales que comentamos hoy, que tenemos a nuestra disposición. Y crear una red social de esto. Sí, también lo ideal sería que esto no se quede aquí. Sería chévere incluso... Lo llevan en el corazón. Ajá, pero también se podría incluso en algún momento practicar la idea de un club de escritura, los que quieran participar, obviamente. Es mejor un club de lectura. De las dos. Pero bueno, en cuanto a los materiales, si lo quieren recibir, aquí pueden anotar su nombre, apellido, correo. Y son libres de la parte más difícil de la pedagogía, participar ustedes. Bueno, yo por lo menos, no sé, sugiero de verdad que la escuela tomara en consideración como materia obligatoria Bueno, la investigación, en las conclusiones, diseñé un programa de formación de promotores que se le podía hacer a la escuela. Incluso en una oportunidad también le propuse a la dirección recuperar la sala de lectura para trabajarla, pero no fue como bien recibida la propuesta porque la dirección asumió que aquí los estudiantes no leían. No se pudo, bueno, ¿qué fue así? Realmente sí hubo una intención de recuperar la sala para que se pudiese hacer actividades diversas ahí, pero en ese momento ese fue como el argumento que me dieron, por eso no se pudo. Pero es que nosotros también venimos, o sea, pienso, ¿no? Entonces, Sí. algo que voy a decir así, de la escuela venimos como más, ¿sabes? Como, no tenemos esa cultura de pequeñitos como que enseñar a los niños, o enseñar a los niños. Entonces, es la situación. Entonces, ¿qué se hace con eso? ¿Cómo se hace para enamorar? En este caso, al estudiante de sociología que está llegando, porque a mí misma me sucedió, es lo que tú dijiste cuando hiciste tu exposición. Yo venía por otra carrera, no por ella. Entonces, llego aquí, yo, bueno, y o sea, entonces fue un choque, fue fuerte. A pesar de que no tengo los 20 años como están entrando ahorita la mayoría de los estudiantes, pero para mí fue fuerte en ese sentido. O sea, y es lo que tú dijiste, que era muy pesada, que yo decía, bueno, ¿cómo esto? ¿Cómo se digiere esto? Entonces, es eso, tratar de enamorar, de dar la forma del estudiante que viene con esa deficiencia, de que aquí, pues, de hecho, a nosotros, bueno, a mí particularmente, ahorita con un profesor de una materia acá, lo que yo le decía al profe Antonio, historia no es como yo pensaba que era historia. O sea, aquí es donde me estoy enfrentando a la historia en realidad, ¿no? Entonces, buenísimo porque por lo menos él nos ha enseñado eso. Lo que yo le decía es, ha buscado la forma de que
que uno se enamore de la lectura. De verdad que nada que ver. Sí, podrían hacerse algunas actividades para, como dice el profesor, tal vez diseñar algún tipo de lectura, no necesariamente para trabajar el texto rigurosamente académico, pero sí tal vez trabajarlo desde el ámbito literario, ¿no? Porque también leer textos de diferentes complejidades y otras habilidades creo que también puede ayudar a estimular al estudiante a desarrollar algunas competencias, se establezca como un análisis y se aborde esta pertinencia sociológica, ¿no? Dentro de las cosas que estamos leyendo y se abran diferentes actividades que respondan como a esa problemática, ¿no? Porque al final incluso el hábito es un asunto muy personal. Incluso escribir en sí mismo también es una actividad muy solitaria. Pero no está de más tener el apoyo por parte también de la escuela y creo que también es concientizar de que la escuela necesita eso como necesita quizás muchas otras cosas. Particular espacio donde incluso la gente pueda acceder a los libros, ¿no? Reclamar y recuperar. No, y que esa deficiencia que allí está ahí, y es eso, tomar en consideración eso, de verdad, buscar una solución a eso. Bueno, hay dos fuentes de dificultades en la lectura y creo que a eso hablamos a gran tiempo. Uno es de orden conceptual, o sea, hay términos y terminologías y conceptos que están en la lectura y como no los maneja, o sea, como no se maneja, entonces es comprensible. Es tan incomprensible como se queda dormido. Hasta luego. Bueno, para eso estamos los profesores que estamos haciendo hasta septiembre. Para eso estamos los profesores que hacemos un poco de guías conceptuales y ayudas de comprensión para eso. Y hay otro que es el estilo, los estilos de escritura que tiene cada uno. Para los estilos no hay digamos un remedio, hasta luego, no hay un remedio fácil, sino bueno, leer, porque cada escritor tiene su estilo distinto y es muy difícil cómo se enganche, ¿no? Profe, iba a preguntarle ya. Ajá. No sé, lo percibo así, porque no se crean conocimientos nuevos ni se reciclan viejos. Por lo menos yo me percibe que siempre hay que citar muchos autores viejos que especializaron en eso y no se crean conocimientos nuevos, sino se interpreta lo que ellos quieren. Porque no podemos crear un conocimiento nuevo y nosotros no tener que citar tantos autores. A ver, lo percibo así. Ahí hay postura ideológica de alguien que detesta el canon sociológico. Para eso tengo Lo que hace, por un lado, hay una trampa en eso, es que todo pensamiento llega tarde. No importa qué tan contemporáneo tiene que ser, por ejemplo, por mucho que la investigación se haga, de cuando la investigación se hace, cuando se publica, ya técnicamente podemos decir que no es sobre la actualidad. Ahora, dejando esa trampa temporal de lado, el problema para mí no es tanto este culto a las estatuas o este culto a los autores canónicos, porque son necesarios para entender cómo la gente que lee lo actual ha construido su discurso, en mayor o menor medida. Para leer a Giddens, para leer a Bourdieu, en mayor o menor medida, hay que leer ciertos autores clásicos desde los que ellos construyen su discurso. Ahora, la realidad es que no te vas a limitar a estos autores, para nada. Cuando estés realmente haciendo tu investigación, cuando estés realmente haciendo tus trabajos, te vas a dar cuenta de que, por un lado, los autores viejos son muy limitados para investigar ciertas cosas, así que igual te va a tocar a ti mismo buscar otros autores que han investigado por otros caminos, y a veces vas a encontrar a gente vieja que investigó eso mismo y que por investigar eso hace 70 años se vuelven actuales, y a veces vas a encontrar que hay gente actual que llegó a eso desde otras disciplinas y le vas a dar para adelante.
Ahora, nuestro programa de teoría social, por ejemplo, está cimentado y está estructurado sobre unos autores específicos siguiendo un modelo de grandes nombres. Weber, Durkheim, Marx, Frankfurt, y con Frankfurt depende del profesor vas a ver ciertas cosas, Berger, Luhmann, bla, 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 bla. Pero la mayoría de la gente me cae mal por eso, pero son los que se ven, toca. Pero los que se aplican y cómo se aplican son normalmente otros nombres. Y cuando ves esos otros nombres, encuentras cuestiones contemporáneas y encuentras cuestiones que son viejas. Por otro lado, lo viejo y lo joven en una disciplina que tiene apenas 2 siglos, Va para 2 siglos ahorita. se vuelve un poco, este año. se vuelve como tramposo, porque uno lo suele olvidar, pero muchos de estos autores no son... Bourdieu podría estar vivo, por ejemplo. Por Dios, te sería centenario ahorita. Bueno, Sí. podría estar vivo. Ese tema que se está planteando, eso puede... Bueno, estás hablando. No sé. Y que Habermas, Howard Becker, que justamente lo mencionamos hoy, publicó un libro el año pasado. Sobre ese tema de las sobrecitas, ¿no? De regresar, estaba pensando en un libro que leí recientemente, se llama Teoría General de la Basura, justamente de un español que plantea cuándo fue, la idea central es cuándo fue pensada la última nueva idea. O sea, no es como, cuando no estoy pensando realmente algo que ha sido pensado por otros, y bueno, desarrollar a partir de eso una tesis de que nosotros no estamos como produciendo un conocimiento, sino que lo que estamos divulgando en una cantidad de escombros de conocimiento y produce una saturación. Creo que, bueno, es uno que incluiría dentro de la bibliografía, que bueno, no sé si no creo que es una novedad, pero la verdad que creo que es un ensayo que va más o menos a abordar la idea que estás planteando de por qué seguimos citando a estos dinosaurios o por qué seguimos como trabajando eso, pues estamos anclados a una tradición. Y el conocimiento también, y para desarrollar, digamos, un estilo o tu propio conocimiento, es que tienes que conocer la trayectoria de lo que hicieron los otros. Más o menos el autor lo que plantea es eso, ¿sí? Por tanta saturación de información, donde empieza incluso esa línea cero que él expone. Cuando yo empiezo realmente a producir algo que es realmente auténtico, pero el tema está en cuando terminó la autenticidad. Y bueno, el ensayo lo desarrolla mucho mejor que yo ahorita, pero es algo que lo podría compartir con ustedes en el grupo para que te llegue. O sea, la verdad es un libro que te va a servir bastante. E inclusive expandería la pregunta, ¿es realmente necesario esa producción auténtica? No sé. A ver, yo como un caso, digamos, me toca ser como abogado del diablo, ¿no? Más o menos aquí. A ver, yo creo que en la clase un poco dijimos que siempre la sociedad se renueva porque cada vez hay nuevas prácticas sociales y nuevas maneras de relacionarse la gente. O sea, hay una sociedad, se puede hacer sociedad de rap porque hace 100 años no existía el rap. O sea, se puede hacer una sociedad de la Barbie. Porque no existía la Barbie hace 100 años, la Barbie de los años 50. Las relaciones digitales. Pero existían muñecas y existían esas cosas, bien chévere. La cuestión es cuál es la idea que aplicamos para analizar eso. Y ahí viene justamente la fuente. Resulta que los clásicos son fuentes de ideas. Y si hay una tendencia de uno siempre remitirse a lo que había en los clásicos es porque hay cosas que son análogas a lo que ellos estudiaron y con eso me genera ideas que puedo utilizar para estos nuevos que estoy viendo. No es necesariamente tener que citar a Weber cada vez que veo una acción y creo que es racional con acuerdo al fin. Pero tengo que citar a Weber por eso. No es la idea. Pero está la idea allí. O sea, la idea es que es racional de acuerdo a fines. Sí, por ejemplo, nosotros en clase vimos que hay 3 maneras de buscarle sentido a las interacciones. Una por utilidad, otra por la expresión de un sentimiento que uno tiene y otro por un fin trascendente al que uno va a apuntar.
Bueno, detrás de eso hay unidad beberiana, pero yo nunca le he dicho que es unidad beberiana, ni hace falta. O sea, digamos, algo así. Es como poner, por ejemplo, es como decirle a los físicos que cuando citan la gravedad tienen que citar a Newton. Tienen que citar la principio de matemática de Newton, porque si no, Newton se revuelca en su tumba. Eso no es así. O sea, simplemente la gravedad como un concepto y una cuestión normal. O sea, está asimilado al vocabulario sociológico. ¿Qué es lo que ocurre? Que para fines académicos, la ciencia social, les digo muchas veces, usan los términos no de una manera unívoca, sino que hay mucha gente que le pone la sutileza en los términos. Entonces, por supuesto, cuando uno va citando, uno tiene que decir de acuerdo a quién, de acuerdo a tal, para que la gente se ubique, es una cuestión de comunicación, más que otra cosa. Pero de que, como le dije en clase, las teorías son realmente cuerpos de conceptos que utilizamos para analizar, para ver fenómenos. O sea, separamos lo que nos dicen los conceptos de los fenómenos reales y decimos, vamos a analizar esto de esta manera. Y se pueden aplicar diversas realidades para eso. O sea, ahora, uno puede tener una idea de que está ocurriendo eso. Siempre es sano preguntarse, yo fui el único que se le ocurrió. Vamos a ver, o sea, ¿no? Porque, como siempre digo, hay 8.000, ¿cuántos somos? 8.000 millones de personas. Un poquito con conciencia de bueno, hay 8.000 millones de habitantes de este mundo. De eso vamos a suponer que el 60% tienen más de 20 años. Eso nos da como con 6.000 millones. De esos 6.000 millones, ¿cuántos pueden estudiar en la universidad? 1%. 1% son 60 millones, o sea, que jode gente. Entonces, si uno tuvo una idea aquí, ya hay otros 59.999.000 personas que pudieron haberla tenido también. ¿Por qué no? Y si además de eso sumamos a los que son viejos, a los que ya han muerto, bueno, por eso hay que hurgar, ¿no? Porque uno no es, digamos, uno se le puede ocurrir en esta situación una idea que puede ser atrevida, pero no está, acabo de saber si es una idea original o no, o sea, alguien ya se le ocurrió de otra manera, o tiene un matiz distinto del que uno le da. Entonces, el intercambio en la comunidad, el intercambio de cosas, está bien, y acuérdense, cuando uno lee, que se me he dicho, todas las relaciones son sociales, aunque uno esté interactuando con un objeto, porque detrás del objeto hay alguien que lo hizo, y uno está interactuando con la persona que lo hizo. Eso es una relación social. O sea, todas las relaciones son sociales. O sea, al leer a Becker, uno está interactuando con Becker y se entera de cosas de la vida de Becker. Después, cuando ¿por qué fue que hizo esa cuestión? Él lo echa el cuento ahí. ¿Por qué hizo esa cuestión? ¿Por qué se metió a eso? Porque resulta que un pana no podía dar los talleres de escritura para allí en la Universidad de Chicago, y le pidió el favor. Entonces se encontró con ese rollo loco de que había estudiantes doctorales que no sabían ni escribir una carta. De escribir una carta de amor, pues. O sea, cómo declararse de una mujer no se podía escribir. Dice, pero bueno, escribe ¿y cómo hace entonces una nota de doctora corazón en el periódico para una mujer? No sé, nada. No sabía hacerlo eso. Estamos hablando de los años 50, en el cual la costumbre de escribir cartas era muchísimo más consolidada. O sea, Había que escribir cartas, ir al correo, ponerla el peticho en el sobre, esperar 2 días para que 2 días allá, ¿no? O sea, aquí se esperaba un mes para que te respondieran, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Y se compraba por allí, ese tipo de cuestiones. Entonces, todas esas relaciones son así. Y si uno va a los clásicos, es que va buscando fuentes de inspiración. Por eso es que la relectura de los clásicos es la relectura. Y es muy diferente, eso lo van a saber porque todo va a transcurso el tiempo. A partir de la teoría 1 va a empezar a leer directamente autores. Va a empezar a leer a Durkheim, a Weber y todo eso.
toda esa gente. Entonces, ahí hay libros clásicos, libros canónicos, así que hay que leer uno. Y eso no es nada más la sociología, eso pasa en todos lados. Y por supuesto, lo leen ahora, me lo van a leer ahorita, de 20 años, y resulta que si lo vuelven a leer dentro de 20 años, a sus 40, van a notar cosas muy distintas de las que uno les obliga a leer hoy. Porque uno va a ser sensible a las ideas, igual que las novelas. O sea, las novelas hay que releerlas de vez en cuando. No para uno aprendérselas, uno las aprende si le gusta mucho, igual que la poesía. ¿Quiénes aquí leen poesía? ¿Sí? ¿De poesía? Muy bien. Aparte de Rafael Cadenas, aquí una... Bueno, recientemente estoy descubriendo a Wisława. Ajá. Qué bueno, qué bien. ¿Sabían que la filosofía empezó siendo escrita en